Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar cuidado en evitar y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Es verdad, pero no toda la verdad, que esto es una guerra entre la libertad y la tiranía. Aquel día negro de 1976, la Junta Militar tomaba el control y anunciaba la implementación del llamado Plan de Reorganización Nacional, al margen de la Constitución. Tomaron el control de todo, decían qué se podía leer, decir, hacer y qué música había que escuchar. Yo les diría que tengan mucha fuerza y mucha paciencia. Yo sé que este es un momento muy difícil para todos nosotros, pero sería muy lindo si nosotros podemos hacer algo por ayudar. Serú Girán está disponible para cualquier cosa que sea necesaria para mejorar esta situación, ¿no? Ojalá podamos. En esta época, ser rockero era sinónimo de ser subversivo. Charly García, León Gieco, Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Miguel Cantilo, el Flaco Spinetta, Pedro Aznar, David Lebón y otros artistas que llegarían poco después, como Los Redondos, Los Fabulosos Cadillac, Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Divididos, Sin camino al olvido, llevo el tiempo en la piel. ¿Dónde está mi niñez? Erizado de frío, convertido en quietud, guarda polvo de ayer. entre otros artistas que dejaron su huella en esta época. Ni para comer ahí en esta mierda. Esto es una mierda. Disculpe, ¿qué piensa del barro? Esto es una mierda, viejo. 10 años de engaño, 15 años de engaño. Esto es una... Este gobierno apuntaba hacia los jóvenes como una de las principales víctimas de represión, porque los veían como un sector revolucionario en la sociedad. ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos? Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador,
Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. Los recitales estaban permitidos, pero cualquier expresión creativa se volvía sospechosa. Escuchando a Clash, escuchando a... Se confeccionaron listas negras con las canciones que no podían ser pasadas en las radios. No había ninguna lista de temas prohibidos, pero todos sabíamos, y los que trabajábamos en radio sabíamos que existía esa lista y la teníamos delante de nuestros ojos todos los días. Realmente, cuando se piensa en la época del proceso, se piensa siempre en la peor tragedia, en la de los desaparecidos, pero no se piensa en la tragedia cultural, en la tragedia que fue para las ideas. Muchos artistas fueron prohibidos y amenazados, y no le quedó otro remedio que el exilio. Que estábamos todo el tiempo esperando noticias. Por ejemplo, había músicos que iban y venían. Papo, por ejemplo, iba y venía y tenía noticias frescas, o había otros que no habían vuelto desde hace muchísimos años, como Javier Martínez. Lo importante era recibir noticias y ver cuándo era posible volver. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. León Gieco contó que viviendo en el exterior tomaron la conciencia de lo que pasaba en la Argentina, gracias a la información que manejaban los organismos de derechos humanos, principalmente en Europa. Me empezaron a prohibir canciones en la radio, me empezaron a prohibir en televisión, estuve preso un par de veces en Córdoba y en Comodoro Rivadavia, y después ya me prohibieron absolutamente, ¿no? Ya mis canciones estaban prohibidas, hasta que aparecieron las primeras amenazas telefónicas para que yo me fuera del país, y que fue lo que hice. A fines de 77, 78, salimos con mi manager, Michelle, a recorrer casi toda Latinoamérica. Era la primera vez que yo salía del país, excepto Uruguay. Era la primera vez que yo me tomaba un avión y salía a otros países para ver dónde podíamos vivir, ¿no? Llevamos buenas cosas, chicas y muchachos nos esperan allá, pero nadie nos quiere llevar. Los que volvieron, la mayoría de ellos antes del 83, lo hicieron con los temores que se habían ido y con una idea más firme de lo que sucedía. Vi en el año 80 y hice algunos shows clandestinos, porque no tenía dinero, porque tenía que mantener a mi familia, y me acuerdo que eso me costó que venga una persona a buscarme a mi casa y a decirme de que a las 6:30 de la mañana tenía una entrevista con el general Montes, un general donde entré, por ejemplo, y lo primero que hizo fue sacar un arma de su escritorio, apuntarme y decirme: la próxima vez que usted cante una canción así, yo le voy a reventar la cabeza. Hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en cajitas de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Charly García
la persona más representativa cuando se habla de la lucha contra la censura, optó por el sentido más poético y así logró la difusión de sus canciones. Las letras de Charlie apelaban a alegorías o metáforas y nunca al mensaje directo. ¿Cómo se te ocurre Alicia en el País? Cuando hay un enemigo visible, uno se tiene que esforzar más para protestar. Claro. Y que no se den cuenta. Me puse metafórico, pero bastante directo. Charlie fue un gran crítico de costumbres. Tuvo la valentía y la agudeza para traducir sus canciones en el clima de la época de asfixia. Porque tuvieron que resistir ser perseguidos, porque dijeron cosas sin decirlas, porque fuera del país se siguieron sintiendo argentinos, porque buscaron la forma de comunicarse cuando la mayoría se callaba. Por eso ellos quedarán siempre en la historia. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espada nos domina y con el de bastos entra. bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela la esperanza. Bronca, Los que mandan tienen este mundo
desprecio por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieres que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! No puedo ver tanto desastre organizado sin responder. La voz ronca, de bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe.